Cuando tu cuerpo grita, lo que tu mente calla. ¿Alguna vez has sentido un dolor en el pecho sin razón aparente? ¿Una contractura que no se va, aunque descanses? ¿Una presión en el estómago que aparece cada vez que tienes que enfrentar algo que no quieres? Puede que no sea tu cuerpo el que esté fallando. Puede que sea tu mente, gritando desesperadamente por ayuda. Vivimos en un mundo donde se aplaude al que aguanta, al que no se queja, al que sigue adelante aunque por dentro esté destrozado. Pero el cuerpo no sabe mentir. Cuando la mente calla lo que siente, el cuerpo lo expresa, y no lo hace en susurros, lo hace a gritos. Dolores de cabeza que no se explican, fatiga sin razón, insomnio que parece no tener cura, problemas digestivos que ningún examen logra aclarar. Todo eso puede ser una sola cosa: emociones atrapadas, sentimientos ignorados, pensamientos que has decidido no enfrentar, pero que no desaparecen, solo se transforman. Y entonces el cuerpo dice lo que tú no te atreves. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Son solo coincidencias? ¿O tu cuerpo tiene memoria y está intentando protegerte de ti mismo? En este video vas a descubrir qué pasa cuando te tragas el dolor, la culpa, el estrés y cómo eso termina saliendo por otro lado. Verás los hábitos más comunes que silenciosamente apagan tu voz interior y cómo empezar a escuchar lo que tu cuerpo lleva tiempo intentando decirte, porque si no lo haces tú, tu cuerpo lo hará y no te va a gustar la forma en que lo dice. El mensaje detrás del dolor. Lo que no se expresa, se imprime. Y tu cuerpo es el papel donde tu mente escribe lo que no te atreves a decir. A esto se le llama somatización, cuando una emoción reprimida se convierte en un síntoma físico. ¿Te sientes frustrado pero lo ocultas? ¿Tu espalda se tensa? ¿Guardas tristeza sin llorar? ¿Se te cierra la garganta? ¿Estás lleno de ansiedad pero aparentas calma? Tu estómago se revela. Y no es algo extraño. Es más común de lo que imaginas. La ciencia lo ha estudiado, la psicología lo confirma y cada vez más médicos lo reconocen. Las emociones no expresadas no desaparecen. Se trasladan al cuerpo. Piénsalo. La gastritis que nunca se va. Las migrañas que aparecen justo antes de una reunión importante. Las contracturas que no se explican con el ejercicio. Tu cuerpo está hablando con precisión, pero en un idioma que nadie nos enseñó a entender. Buscamos soluciones inmediatas, pastillas para el dolor, cafés para el cansancio, distraernos para no pensar, pero eso es solo maquillar una herida profunda. Y mientras tanto, el verdadero problema sigue latiendo dentro. Cuando una emoción no se expresa, el cuerpo la guarda, y llega a un punto donde no puede más, y explota, no con lágrimas, sino con dolor físico. Por eso, muchas veces no es el cuerpo el que está enfermo, sino la historia que lo habita, la historia que no contaste, el trauma que ocultaste, la rabia que transformaste en rigidez muscular, la tristeza que convertiste en insomnio. Nuestro cuerpo tiene memoria emocional. Recuerda lo que tú decidiste olvidar y lo manifiesta sin filtros, sin permisos, sin avisos. Cuando te duela algo sin razón médica, en lugar de ignorarlo, hazte estas preguntas. ¿Qué emoción no estoy gestionando? ¿A quién no le he dicho lo que siento? ¿Qué miedo me estoy tragando? Porque ese malestar no es casualidad, es un mensaje urgente, un llamado a pausar, mirar hacia adentro y sanar desde la raíz. El cuerpo no quiere castigarte, quiere ayudarte, pero tienes que escucharlo antes de que grite más fuerte. Hábitos que ignoran las señales. Hay hábitos que parecen inofensivos, que incluso se aplauden, pero en silencio están haciendo que ignores cada vez más lo que sientes. Y cuando dejas de escuchar a tu mente, tu cuerpo se ve obligado a hablar. Hábito 1. Decir sí cuando en realidad quieres decir no. Parece algo pequeño, ¿verdad? Aceptar una salida cuando estás agotado. Ayudar a alguien cuando tú necesitas ayuda. Pero cada vez que ignoras tu límite para complacer a otros, te traicionas a ti mismo. Y esa traición, repetida una y otra vez, se acumula como tensión, como ansiedad, como ese nudo en el estómago que no sabes de dónde viene. Decir sí externamente mientras tu interior grita no, desgasta tu autenticidad y tu cuerpo lo sabe. Hábito 2. No parar nunca. Vivimos en piloto automático, despertamos, corremos, producimos, cumplimos y volvemos a dormir. ¿Y sentir? ¿Y pensar en cómo estás? Eso no entra en la agenda.
pero el cuerpo no funciona como una máquina. Ignorar la fatiga emocional se transforma en fatiga física. Y cuando tu cuerpo ya no puede más, te lo dirá. Con insomnio, con gripe tras gripe, con agotamiento que no mejora aunque descanses. No descansar nunca es como correr con una herida abierta. Tarde o temprano, colapsas. Hábito 3. Autoexigencia extrema. Querer hacerlo todo bien, todo perfecto, ser el mejor, no fallar nunca. Este hábito es aplaudido por la sociedad, pero tu cuerpo lo sufre. La presión constante genera cortisol. El cortisol afecta el sistema inmune y así aparecen problemas digestivos, caída del cabello, dolores crónicos. Todo por exigirte más de lo que puedes dar. El perfeccionismo no es disciplina, es miedo disfrazado de control. Y ese miedo intoxica por dentro. Hábito 4. Evitar el silencio. Estamos tan acostumbrados al ruido que cuando hay silencio nos incomoda. Ponemos música, vemos videos, llenamos cada espacio para no estar solos con nuestros pensamientos. Pero en el silencio es donde te das cuenta de lo que te duele. Y evitarlo no hace que desaparezca, solo lo entierra más hondo. Silenciar tu mente con distracciones es como barrer los problemas bajo la alfombra del cuerpo. Estos hábitos no son casualidad, son mecanismos de defensa, formas que aprendiste para sobrevivir en un mundo que no siempre valida lo que sientes. Pero si no los cuestionas, si no los cambias, te desconectan de ti, y entonces el cuerpo hace su trabajo, te obliga a frenar, te grita lo que tu mente aprendió a callar. No es tu culpa, es lo que aprendiste, pero ahora que lo sabes, puedes elegir diferente, puedes elegir escucharte antes de que duela. ¿Cómo empezar a escuchar a tu cuerpo? Tu cuerpo te está hablando, pero no usa palabras. Habla con síntomas, con cansancio, con molestias pequeñas que si no se atienden, se convierten en enfermedades. La buena noticia es que puedes aprender a escucharlo. Y cuando lo haces, todo empieza a cambiar. Primer paso. Detecta patrones emocionales. Observa cuándo aparecen tus molestias físicas. Después de una discusión, al llegar al trabajo, cuando te guardas lo que sientes, lleva un registro. Escribe lo que sentiste antes de cada malestar. Con el tiempo, descubrirás patrones. El cuerpo no actúa al azar. Es un espejo de lo que vives y cómo lo procesas internamente. Segundo paso. Nómbralo sin miedo. Lo que no se nombra, se intensifica. Si solo dices, me siento mal, no puedes hacer nada. Pero si dices, me siento frustrado porque no me escucharon, ya puedes actuar. Nombrar lo que sientes no solo te libera emocionalmente, también le da al cuerpo permiso para relajarse, porque cuando la mente habla, el cuerpo no necesita gritar. Tercer paso. Dale una salida real al dolor. No todo se resuelve con pastillas o distracciones. Tu cuerpo necesita una vía de escape emocional. Escribe lo que te duele, llora si hace falta, golpea un cojín, medita, reza, respira profundo. Cada emoción necesita una salida o se convierte en síntoma. Y no eres débil por sentir, eres humano. Cuarto paso. Cambia el hábito, no el síntoma. Si solo apagas el dolor físico sin mirar su origen, volverá una y otra vez. Piensa en esto. ¿Te enfermas cada vez que tienes vacaciones? ¿Será que tu cuerpo solo puede descansar cuando tú lo obligas a frenar? ¿Te duele el cuello cada vez que callas algo que necesitas decir? Entonces, la pregunta ya no es ¿qué me duele?, sino ¿qué me niego a expresar? Quinto paso. Practica el autocuidado profundo, no superficial. Cuidarte no es solo comer bien o hacer ejercicio, es hablarte con amor, es darte permiso para descansar sin culpa, es rodearte de personas que no te hagan sentir menos, es preguntarte, ¿estoy siendo fiel a mí? ¿Estoy dándome lo que necesito o solo lo que esperan de mí? Escuchar a tu cuerpo es una habilidad olvidada, pero puedes recuperarla, porque cada síntoma es un mensaje. Cada dolor es una historia que quiere ser contada, y cuando decides mirar hacia adentro, tu cuerpo ya no necesita pelear por tu atención, porque por fin, tú estás presente, tú estás ahí. Tu cuerpo no es tu enemigo, no está en tu contra, no te quiere castigar. Al contrario, está tratando de protegerte, porque todos, en algún momento, hemos sentido ese grito del cuerpo. Todos hemos callado lo que nos quemaba por dentro, pero también todos podemos sanar. Así que, la próxima vez que algo te duela sin razón aparente, haz una pausa, no lo tapes,
No lo calles. Escúchalo. Tu cuerpo solo quiere que regreses a ti. Y si este video te hizo reflexionar, te invito a compartirlo con alguien que también necesita escuchar esto. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.